Gustav Kirchhoff fue un físico alemán nacido en Prusia en 1824. En 1845 enunció las leyes de Kirchhoff, que sirven para explicar el teorema de la conservación de la energía y la carga dentro de un circuito eléctrico. Las dos leyes que postuló son la ley de corrientes, también conocida como ley del nodo, y la ley de tensiones, también conocida como ley de las mallas. Desde estas leyes, y apoyándonos con la ley de conservación de energía y carga, podemos establecer dos reglas de la combinación de resistencias. Una de ellas es propia de las resistencias en serie, mientras que la otra es propia de las resistencias en paralelo. La ley de corrientes de Kirchhoff, también conocida como la regla del nodo, establece que en cualquier nodo o punto de unión, la suma de todas las corrientes que entran a la unión será igual a la suma de todas las corrientes que salen de ella, en un circuito cerrado. Para estudiar esta ley, hemos decidido crear un circuito y medir la intensidad de la corriente eléctrica en distintos puntos. Al medir la intensidad en el punto 1, dio una lectura de 36,9 mA. En el punto 2 dio 6,9 y en el punto 3 dio 30. Al sumar 30 más 6,9 da 36,9, obedeciendo a la ley del nodo, ya que la suma de las corrientes salientes es igual a la corriente entrante. La ley de tensiones o de mallas establece que la sumatoria de voltajes en una malla de un circuito eléctrico es igual a cero. Esta ley postula que las diferencias de voltaje de una malla, es decir, un sistema cerrado, deben ser igual a cero, ya que la corriente eléctrica entrante a un resistor es igual a la corriente eléctrica saliente con signo opuesto. Esto nos dice que si la corriente entra por un terminal positivo, esta sale por el terminal negativo. Hicimos un circuito con el fin de probar esto. Invirtiendo la polaridad del voltímetro, debería dar la misma diferencia de potencial, pero en el signo opuesto. La medición nos da un voltaje de más 0,84 voltios. Al invertir el voltímetro, otorga menos 0,84 voltios. Esto prueba que la diferencia de potencial saliente es opuesta al entrante, como establece la ley de corriente. Las resistencias en serie son una de las dos formas de combinaciones de resistencias. Consisten en colocar múltiples resistencias en una misma línea una detrás de otra. Este tipo de combinación está caracterizada por tres atributos, los cuales son: número 1, la intensidad de la corriente es igual en todos los puntos; número 2, el voltaje total proporcionado por la fuente es igual a la suma de todos los voltajes parciales en cada punto del circuito; y número 3, la resistencia total es equivalente a la suma de todas las resistencias en el circuito. Hicimos un circuito con resistencias de 4,7 kΩ en serie y medimos la corriente al pasar por una resistencia y luego por tres resistencias. Al medir la corriente con una resistencia dio 39,1 mA, pero al medir la corriente con tres resistencias dio 13,3 mA. Al aproximar 39,1 mA a 0,399 amperes y multiplicarlo por 4700 ohms, da una diferencia de potencial de 1875,3 voltios. Al hacer lo mismo con la corriente de 0,133 amperios, pero multiplicándolo por la suma de las tres resistencias, es decir, 4700 por 3, nos da la misma diferencia de potencial, probando así que las resistencias se suman. Al conectar resistencias en paralelo, es decir, no directamente conectadas entre ellas, se cumple que la intensidad total del circuito será igual a la suma de las intensidades que circulan por cada una de las resistencias. Todas las resistencias experimentarán el mismo voltaje y la inversa de la resistencia total es igual a la suma de las inversas de las resistencias parciales, lo que quiere decir que la resistencia total se dividirá por la cantidad de resistencias en paralelo. Hemos diseñado un circuito para medir la intensidad de la corriente con una resistencia y con tres resistencias iguales en serie, de 4,7 kΩ. Medir la intensidad de la corriente con una resistencia dio 39,1 mA, mientras que con tres resistencias en serie dio 111,3 mA. Ya que la intensidad de la corriente se multiplicó por 3 al añadir más resistencias, se puede asumir que la resistencia se dividió por 3, lo cual demuestra que en circuitos en paralelo, la resistencia total se divide por la cantidad de resistencias iguales. En conclusión, se pueden demostrar las leyes de Kirchhoff gracias a los circuitos realizados. Se sustentó la investigación aplicando un sistema de diferentes circuitos para cada ley y combinación, usando cálculos matemáticos para probar que estas leyes sí funcionan.
utilizando un amperímetro y un voltímetro para observar que los resultados fueran los esperados. Sintetizando, la ley del nodo establece que en cualquier punto de unión o nodo de un circuito eléctrico, la suma de todas las corrientes entrantes al punto de unión es igual a la suma de todas las corrientes salientes. Y la ley de las mallas establece que la diferencia de potencial a través de un circuito eléctrico cerrado sea igual a cero. También recordar que las resistencias de un circuito eléctrico se pueden conectar de dos formas. Las resistencias en serie, cuyas resistencias están conectadas una tras otra de forma continua, y que la resistencia total es igual a la suma de estas. Y las resistencias en paralelo, cuyas resistencias están conectadas en paralelo una del lado de otra, y la inversa de la resistencia total es la suma de las inversas de las resistencias.